Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y hoy tenemos un programa especial, y les voy a decir pues por qué, ¿no? Vamos a hablar de las pandemias y epidemias en la historia. Y con la persona pues indicada porque él es etnohistoriador, él es Iván Garrido. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, todo bien, encerrados con la pandemia y sobrellevándolo. Eh, gracias por la invitación. No, gracias a ti porque pues ya ves que es como la persona idónea a la cual había que preguntarle esto. Tú eres etnohistoriador. Iván Garrido se encuentra en las redes ya, ahora en este 2020 abrió su Twitter y él, pues bueno, ya les diré al final cómo lo conocí, quién es Iván, pero él tiene ahí su cuenta que es arroba Iván Garrido 2020 y él es etnohistoriador de las enfermedades. Platícanos, Iván, ¿qué es un etnohistoriador? Bueno, es una discusión muy añeja y muy, que todavía no tiene un final muy claro. Claro, Básicamente es una disciplina que surge como una necesidad de estudiar la condición de los pueblos nativos de América y que vio en ese sentido el análisis de las sociedades prehispánicas como un fenómeno nodal para comprender la situación de, 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 de la inserción de las sociedades, de los pobladores amerindios a lo que va a ser el orden eurocentrado, ¿no? Es la definición más clásica, es la que todavía sigue imperando en la academia, pero a mí no, bueno, a varios no convence mucho, ¿no? De repente, para mí, la etnohistoria tiene que ver con algo más que eso, ¿no? Tiene que ver con, con el estudio de los procesos simbólicos y materiales en una mirada de largo aliento, ¿no? Eh, tiene, pienso yo que, o sea, ese tipo de análisis puede perfectamente trascender esas casillas bajo las cuales o el interior de las cuales se construyó la disciplina etnohistórica, ¿no? Hay ahí un debate muy fuerte y muy álgido porque ese tipo de definiciones, pues de repente nos llevan a lidiar con cuestionamientos como si más bien se trata de antropología histórica o de historia del tiempo presente, la etnohistoria no existe, vamos, de manera más sencilla es muy tradicional el estudio de los procesos de inserción, procesos simbólicos y materiales de inserción en de las sociedades del Nuevo Mundo al orden eurocentrado, ¿no? Y viceversa. claro, claro. Un poco también, bueno, este estudio que haces tú, y como dices que eres, pues tu especialidad son las enfermedades, las terapeutas y las reacciones sociales, que es lo que vamos a ver un poquito en este programa especial acerca de epidemias y pandemias en la historia. A lo largo de todo, bueno, de nuestra vida o del ser humano, desde el inicio, pues se da estas enfermedades un poco por la insalubridad en la que se vive o se vivía, y aún seguimos, este, con una primera epidemia, no sé si fue la de Justiniano o la de la peste Antonino, no sé, pero ya desde antes de Cristo, se venía ya con alguna de estas epidemias, ¿no? Claro, bueno, brotes epidémicos, brotes pandémicos fuertes como tales. La primera, definitivamente, yo también concuerdo en que tiene que ser la peste antonina, ¿no? Eh, luego tenemos
400 años después, un primer brote de peste bubónica. En esos momentos también, bueno, se va a conocer como la plaga justiniana, porque va a tener lugar, el más devastador de peste bubónica, pues va a ocurrir en el siglo XIV, en 1300, cuando de repente Asia empieza a ver desbordada por una rara enfermedad en donde una de las características va a ser que la piel se va a poner negruzca, ¿no? Los dichosos bubones. Pero va a ser entre el 1346 y el 1350 cuando de plano esto se vuelve un drama indescriptible, ¿no? Matando por ahí de 20 millones de personas en el mundo europeo, más o menos, brotes fuertes de peste bubónica, el más letal del siglo XIV. Eh, Después tenemos un brote de viruela en el siglo XVI, Ajá, eh, mediados del siglo XVI, que es cuando la viruela viaja del viejo mundo al nuevo mundo. Y de ahí empieza a poner a todas las sociedades amerindias en jaque y va a ser en ese sentido un actor súper fundamental en el proceso de colonización del sometimiento del nuevo mundo. Después de esa epidemia, bueno, ciertamente hay más brotes pandémicos después ajá, del brote de viruela, pero digo, el brote de viruela, pienso yo, es importante porque tuvo mayores consecuencias, ¿no? O sea, inmediatamente después de la llegada de la viruela al Nuevo Mundo, pues vamos a tener gripes y sarampión y salmonela y otro tipo de afecciones que van a también a causar muchos estragos entre la población, tifos, pero vamos, la viruela puede considerarse como la pandemia más fuerte en ese sentido, ¿no? Para el siglo XIX tenemos casi, bueno, a lo largo de todo el siglo XIX, vamos a tener brotes de cólera. El cólera va a ser la pandemia de pandemias de ese siglo, va a ser la enfermedad que va a despertar el terror en todo el mundo porque se desconoce el agente que lo provoca, ¿no? Va a ser hasta la década de los 80 cuando Robert Koch logra aislar el bacilo, el vibrión colérico, y demuestre que el cólera no se transmite por miasmas. Con miasmas me refiero a esa larga tradición que sostuvo que las enfermedades se transmiten por agentes contaminantes en el aire, ¿no? O sea, agentes contaminantes que se elevan por la descomposición de los cuerpos o por cuestiones de falta de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Robert Koch va a decir que no es así. O sea, sí es importante tener buenas condiciones de higiene, pero no es todo. Hay microorganismos, hay seres infinitamente pequeños que están actuando y que están ahí desarrollándose y que dan paso a este tipo de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? O sea, estamos hablando todavía de una mirada bacteriológica muy recién nacida, ¿no? Y en el siglo XX vamos a tener, bueno, así de manera ahondamos ahorita en cada una de ellas. En el siglo XX, pues tenemos la gripe española, también súper letal, súper aterradora. Bueno, esas son como los grandes brotes pandémicos frente a los cuales la sociedad o la humanidad se ha tenido que enfrentar, ¿no? claro. Ahí, antes hasta llegar a la actual, te digo que ha habido varias a lo largo del tiempo, incluso pues el cólera también ya venía desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo, y por ejemplo también la peste negra o esta fiebre bubónica, todos este tipo de enfermedades que incluso también llegaron a matar a muchos personajes de la historia, ¿no? Y Sor Juana de Inés de la Cruz, pues es ejemplo de una con la peste que llega en México en 1695. Pero más o menos, por ejemplo, en la viruela, en lo que decías, cuando
con la conquista o la unión de estas dos culturas, de estos dos mundos, y bueno, de Europa la traen hacia América y se convierte, como dices, pues bueno, en que afecta a los nativos y una gran parte de esa población, pues, del continente fallece. Ellos, y por eso decían que los españoles nos trajeron las enfermedades, ¿no? Pero fue ir y venir. Yo creo que por eso fue que se propagó en esa ocasión la pandemia, ¿no? En que todo el mundo estaba conquistando a todos y pues llegaron con la viruela también por todas partes. Ahí en América, los nativos, ellos incluso pues no sabían de detecciones ni nada, pero sin embargo ya existía desde entonces todas estas, no confinamientos, sino cuarentenas, ¿no? Claro, o sea, la cuarentena como tal, en la en el brote de peste bubónica del siglo XIV. Ajá, Pero bueno, antes de entrar en eso, dices algo que es muy cierto y sobre lo cual muy pocas personas reflexionan con relación a ello, ¿no? O sea, las enfermedades viajan. ajá, ¿Cómo, cómo es que una enfermedad se convierte en endemia o se convierte en epidemia o se convierte en pandemia? Básicamente por factores de índole social y de índole económico, ¿no? Estoy hablando básicamente que el surgimiento de las grandes ciudades, la expansión del comercio, el desarrollo industrial, los procesos migratorios, los procesos bélicos, las guerras, este, todo eso funcionan como motores, como agentes que propician que estas enfermedades, que una enfermedad se convierta en algo mayor, en algo de dimensiones dantescas. Eh, no es gratuito, o sea, no, las epidemias no salen o no aparecen en la historia así sencillamente, ¿no? Hay ese proceso histórico detrás. Por supuesto que también hay factores ambientales y hay factores de mutación propio de cada uno de los virus, pero sin duda los factores sociales, los factores económicos, como los que acabo de mencionar, son importantes para que estas enfermedades se propaguen como pólvora. Pensemos tan solo que las sociedades cazadoras-recolectoras francamente desconocieron las enfermedades infectocontagiosas. Ellos no supieron nada de viruela, no supieron nada de sarampión, no supieron nada de gripe. ¿Por qué? Porque su estilo de vida así, bueno, así, vamos, así por el estilo de vida que lleva, vamos, sociedades nómadas, sociedades que viven en grupos pequeños, sociedades que viven, bueno, aparte de sus grupos pequeños, están muy dispersos, hay mucho territorio entre un grupo y otro, eh, y todo el tiempo se están moviendo. ¿Eso qué implica? Pues que no se queden el tiempo suficiente en un mismo lugar como para que contaminen los cuerpos lacustres con heces fecales o con algún fluido corporal o con lo pútrido de algún animal muerto, de un cadáver. Eh, no existe nada de eso. ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? Básicamente cuando el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería. ¿Eso qué implica? Pues básicamente un estilo de vida sedentario. Un estilo de vida sedentario, en términos de una historia social y los procesos de sanar y de enfermar, va a implicar que esas sociedades se queden en un tiempo súper determinado, muy prolongado en un lugar, lo ensucien, y entonces vamos a hablar de condiciones de hacinamiento, vamos a hablar de insalubridad, vamos a hablar de contaminación, vamos a hablar sobre todo y principalmente, o más bien no menos importante, de cómo esas enfermedades infectocontagiosas, llámese peste bubónica, llámese viruelas, llámese sarampión, llámese varicela, llámese gripe, lo que ustedes quieran, esas enfermedades que son originalmente de animales se van a transformar en humanas.
Pensemos tan solo en esto, o sea, de la vaca que se transmitió, la tuberculosis, la viruela y otro tipo de virus, ¿no? De los caballos, pues los rinovirus, el resfriado común. Del ganado bovino, pues vamos a adquirir la peste bovina. Nosotros la vamos a conocer como moquillo canino o, para el caso nuestro, como sarampión. De los animales domésticos y de granjas y de las sabandijas, pues vamos a adquirir la salmonela. Y de las aguas fecales, de las aguas contaminadas, de los cuerpos lacustres contaminados, vamos a obtener enfermedades como el cólera, como el tifo, como la tosferina, como la difteria. O sea, no es, o sea, ese es el proceso como muy resumido de cómo esas enfermedades, de cómo esos brotes pandémicos pudieron llegar a ser lo que son, toda vez que a medida que el hombre fue creciendo en población, en desarrollo, fue colonizando, fue conquistando, fue domesticando su entorno, eh, pues también va a tener que lidiar o muy de la mano con ese proceso, pues va a adquirir enfermedades infectocontagiosas, ¿no? La Claro, peste bubónica, como bien dices, eh, una de las razones bueno, la falta de higiene que existe también en las ciudades, las condiciones de hacinamiento. claro, claro. Y estas son las causales de la epidemia o pues de todas las enfermedades, ¿no? Un poco los lugares insalubres o los animales que transportan este virus, que son los causales. Pero las consecuencias, por ejemplo, de una ciudad en la que ellos no conocían por el aislamiento, pero más sin embargo lo hacían, pero no había como una cura y la vacuna tardó muchísimo y a lo largo de la historia también fueron creándose estas vacunas. Ellos mientras como sociedad, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo se protegían? Para el caso de la peste bubónica, Ajá, o de todas estas pandemias como la viruela o bueno, la medida más tradicional y que por lo mismo se fue sofisticando en función de que todavía no se tenía conocimiento de los infinitamente pequeños, en función de que todavía no se conocían estas cuestiones de la vacuna o estas medidas profilácticas que hoy en día no son familiares. En su lugar o ese vacío lo vino a ocupar la práctica de la higiene. O sea, fue muy importante en el mundo premoderno, pero no siempre fue muy respetada, no siempre fue seguida. O sea, muy pocos entendían las bondades de llevar una vida higiénica, una vida saludable, pero pocos lo comprendían. Como pocos lo comprendían, pues no cooperaban. Estoy hablando, por ejemplo, en prácticas de higiene, esto es ya como muy propio de la antigüedad. Antes no sabría decir, bueno, pues quizá eh, mandatos de limpia de calles o de construir camposantos para llevar a los cuerpos fuera del entorno citadino, que esto es una práctica muy desarrollada en el mundo del antiguo régimen, ¿no? En el mundo colonial, en el mundo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX incluso, ¿no? Eh, las cuarentenas, pero esas solamente con enfermedades del estilo peste bubónica, del estilo cólera, gripe española. Eh, la praxis médica, por supuesto que siempre va a estar presente, pero una característica de la historia de los médicos es que no van a gozar de buena reputación entre la población porque sus saberes como el de cualquier otro. O sea, lo mismo da que acudas con un médico que te va a dar cualquier cosa, a que pues te vayas y te recluyas en tu casa o te tomes algún menjurje, alguna infusión. O sea, el médico no va a tener en términos históricos un peso muy relativo en términos
de conservar la salud, ¿no? Están también las prácticas hospitalarias, pero las prácticas hospitalarias muy, muy, muy desarrolladas a partir de la Edad Media, ¿no? Antes ese concepto no existe. ¿Qué es el hospital? Pues quién sabe, ¿no? Eh, pues también una larga tradición herbolaria, o sea, tanto en el viejo mundo como en el nuevo, o sea, eso también va a ser algo muy, muy presente. Las personas van a saber manejar el entorno, van a comprender el entorno y van a saber qué productos o qué, sí, qué productos de la naturaleza pues van a poder usar como recursos medicinales. claro, claro. Y en el caso, Y por decir ejemplo, que todo esto mientras... tú dime, ¿Mande? tú dime. Sí, bueno, como decía hace rato, o sea, todo esto mientras no esté desarrollada todavía o no esté afinada esa mirada bacteriológica, ¿no? Que va a ser una completa revolución para el mundo de la medicina, el mundo de la terapéutica, ¿no? Ah, vamos, también la cirugía también va a destacar mucho como técnica terapéutica para recuperar la salud. Muy dolorosa, muchas veces eh, muy riesgosa, muchas veces provoca la muerte, pero paradójicamente la cirugía va a ser la cirugía más que la medicina como tal, va a ser la cirugía la que empiece a darle a ese médico, a esos futuros médicos cirujanos, una mirada muy afinada del cuerpo humano. Cirujano, el cirujano y el médico en el mundo premoderno son dos cosas bien distintas. Uno, el cirujano es mucho, muy despreciado que el médico porque su profesión, su oficio tiene que ver con algo muy de carnicero, en opinión de la gente de la época. Pero curiosamente va a ser el cirujano el que desarrolle un conocimiento súper, súper afinado del cuerpo humano, ¿no? A dónde están los nervios, dónde están los vasos sanguíneos, cuáles son los cartílagos, dónde se puede cortar, dónde no se puede cortar. O sea, están, o sea, en el mundo, antes de esa mirada bacteriológica, antes de la creación de antibióticos, de ese tipo de medicinas refinadas, pues hospitales, médicos, cirujanos, herbolaria, rezos, eso va a ser súper fundamental en el mundo premoderno. Y hoy en día, los rezos, la religión, como técnica terapéutica es súper fundamental todavía, ¿no? O sea, vamos a tener muchas, muchas cosas de donde echar mano para conservar la salud. Claro. Y ahí, por ejemplo, como decías, bueno, la parte médica era importante y demás, pero ¿qué tanto era como, porque cada una de estas pandemias, pues tardó bastante tiempo en poder subsanar. La viruela, más o menos, ¿cuánto tiempo afectó a la humanidad, hablando en años? ¿Me oíste? ¿Cuánto tiempo tardó la viruela en subsanar desde que aparece hasta que se controla más o menos la pandemia? Ok, bueno, la viruela finales del siglo XIX es cuando se logra erradicar, es cuando, o sea, la viruela es una enfermedad que aparece en la antigüedad, va a estar por siglos dando vueltas y azotando a las sociedades, pero una vez que se desarrolla la mirada bacteriológica y una vez, bueno, inclusive antes, más bien, perdón, cuando se desarrollan las técnicas de la vacuna, cuando se logra a aislar la linfa de la vacuna y se logra introducir esa sustancia en el cuerpo humano que atenúe el efecto de enfermedades como varicela y sarampión. En el caso mexicano, ¿no? En el caso de casi todo el mundo, la viruela, gracias a la vacuna se desarrolla por ahí de fines del 18, principios del 19. Eh, una vez que eso se hace real, hacer una enfermedad de niños, como el sarampión.
Solamente la población infantil va a ser la susceptible de ser afectada por este tipo de enfermedades y entonces una enfermedad que se tornó pandemia, que también se volvió a esa mirada, a esa, diría, con esa revolución científica en el pensamiento médico, se va a ver reducida a una enfermedad de la niñez, como el sarampión. Pero hablamos de siglos. La viruela aparece en el mundo antiguo y se ve erradicada hasta finales del siglo XVIII con muchas variantes, por supuesto, pero vamos, es una enfermedad que estuvo presente por casi, por muchos buenos centenares de años. Claro, que lo mismo, pues, por ejemplo, pasa con el cólera, porque te decía, el cólera, pues bueno, tengo yo entendido que da origen en la India se propaga, pero, y esto fue en el siglo XIX, pero aún así en el siglo XX todavía había casos de cólera, que incluso todavía hay uno que otro caso. Claro, y mucho tiene que ver con cuestiones, bueno, insisto, con cuestiones en el siglo XIX, con cuestiones de insalubridad, con una nula práctica eh, o respeto, o con una inexistente idea de higiene entre la población, ¿no? La ciudad en el mundo premoderno y en el siglo XIX es sinónimo de hacinamiento. Hoy en día también lo es. Yo pienso que hoy en día el hecho de que todavía existan este tipo de enfermedades, el hecho de que todavía no estén erradicadas, tiene mucho que ver con cuestiones ya de índole más política, más económica, de constitución de un sistema de salud público y de la solidez del mismo y del impacto que este sistema tiene sobre la salud. Tiene, pienso yo, que ver con cuestiones más estructurales propias de cada país, ¿no? Propias de cada nación que, bueno, aparejadas con estas prácticas de higiene, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, eh, las ciudades más importantes del siglo XIX tuvieron acceso a una infraestructura hidráulica hasta el último tercio del siglo XIX, 1870, 1880. ¿Eso qué significó? Que de repente pudieron darse o se encontraron con que el agua podía ser más cristalina y podía ser potable, podía ser ingerible. Eh, a eso me refiero, tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo está el sistema infraestructural de los países en donde este tipo de enfermedades siguen presentes? Por ejemplo, estoy hablando de África. África es, todavía el vibrión colérico es algo muy cotidiano, es algo que sigue ahí vigente y es algo muy presente. O sea, el vibrión colérico, el cólera, tiene lugar en sociedades en donde la infraestructura sanitaria no es la más, no es muy sólida, es muy fuerte, porque atrás de eso, de la construcción de ese tipo de infraestructuras, siempre hay una agenda política, siempre hay una agenda económica y siempre hay una agenda más local, más global. O sea, por local me refiero a siempre hay un factor ahí que tiene dimensiones globales, pero que al nivel de lo local permea ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, tiene que ver más con ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Y hablando de una epidemia pues más reciente o ya de este siglo, bueno, del siglo XX, del siglo pasado, como fue la influenza, lo que es la gripe española, pero esta gripe ya también estaba la gripe asiática o la gripe de Hong Kong, pero la española, pues bueno, es como la más connotada a partir de 1918. Y aquí ya vemos el uso de un cubrebocas, el uso de doctores y enfermeras al cuidado, con un aislamiento, lo que llamaríamos hoy en día de confinamiento. Esta gripe española, pues bueno, fue la primer pandemia del siglo XX. Claro, termina inmediatamente después del final de la Gran Guerra,
nada, la sociedad del mundo, de todo el mundo, pues ahora tiene que lidiar con un agente infeccioso, ¿no? La gripe española fue la segunda causa de muerte después de la Primera Guerra Mundial. ya, Eh, Se llama española, aguas, ¿no? No porque, bueno, es muy común que se piense eso, no porque tuvo origen en España, sino porque los medios españoles dieron mucha apertura a la discusión de ese tema, cosa que en los países que estaban en guerra no hicieron. Y en ese sentido, la gripe española pasó muy desapercibida en términos de la opinión pública, pero se llama española porque en España no sucedió así. En España sí se estuvo informando de que había una situación sanitaria de alto riesgo y los países beligerantes, pues por darle preferencia a la dinámica propia de la guerra, decidieron dejar de lado información relativa a esta enfermedad, ¿no? Es importante la gripe española porque, bueno, varias cosas. Y una muy importante, la transformación en la balanza de género. ya, Pensemos en un siglo XX en donde estamos ya en la última fase de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ya se está acabando, pero de repente aparece este infinitamente pequeño que anda ahí haciendo desmanes y anda haciendo desastres, ¿no? Hay varias hipótesis. ¿Cómo se originó? Pues unos dicen que se originó en Vietnam, otros dicen que se originó en los Estados Unidos, pero una de las hipótesis más plausibles es que en realidad este agente infeccioso y se empieza a esparcir porque los soldados y van más fuertes, más plausibles. Pensemos en un siglo XX también en donde frente a esta enfermedad no hay un sistema de salud pública. Para 1920 la idea de salud pública no está todavía muy afianzada. O sea, se va a empezar a trabajar en un sistema de salud pública, pero en el periodo de entreguerras, década de los 30, no antes. Si acaso Rusia en 1920 a un sistema de salubridad pública en donde si tú te enfermas, pues el Estado se hace cargo de tu salud y tienes esa seguridad social. Pero nada más, nadie más, o sea, insisto, es un término, es un concepto que no, quién sabe qué sea también, ¿no? Eh, En su lugar, tenemos médicos que trabajan de manera privada o cuya labor es auspiciada por alguna institución. O sea, también pensemos en esa figura del médico como un médico, como una figura de poder, donde el médico se va a presentar a sí mismo como el gran experto en temas de salud. Esto desde mediados del siglo XIX en todo el mundo. Y por lo tanto, el orgullo del gremio médico va a estar por las nubes, o sea, va a ser alguien petulante en ese sentido, ¿no? Y esto, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, yo acabo de decir que el sistema de salud pública para la década de los 20 no existe. Y acabo de decir que el médico tiene un ego muy grande, tiene un orgullo muy sólido, muy fuerte, ¿no? Tan solo en Gran Bretaña, cuando se empezó a hablar de poner a estos médicos a disposición del aparato estatal, para ellos fue una majadería gigante, ¿no? ¿Cómo voy a ser un perrito faldero del Estado? No, yo no hago eso. Claro, con los años, no, bueno, se dieron cuenta de las bondades de ser trabajadores del Estado, pero eso ya, pasadas las décadas, y bueno, la situación cambia, ¿no? Pero en esos momentos no. Entonces, no hay sistemas de salud pública, solo hay médicos privados.
Y aparte, no hay antibióticos. El primer antibiótico, la penicilina, pues va a ser una realidad, pero hasta 1928 y se va a convertir en un antibiótico como tal hasta 1940. O sea, todavía tuvieron que pasar algunos años para que hubiera un medicamento capaz de eliminar y de combatir los virus de influenza y de gripe y relacionados a ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué es devastadora? Porque muchos estados bueno, de los países en donde la enfermedad tuvo lugar, de los países que se vieron afectados, pues de repente se dan cuenta de que su población está constituida por huérfanas y viudas y desamparadas, gentes desamparadas, personas desamparadas. ¿Cuál es la solución? ¿Qué posibilitó el brote de pandémico de la gripe española? Pues básicamente que los aparatos estatales se convirtieran en aparatos de estados de bienestar. O sea, ese es el contexto del estado de bienestar. O sea, no hay población, todos los hombres activos, capaces de trabajar, están muertos. Se murieron en la guerra y se murieron de gripe. Y ahí tienes a muchas familias desamparadas. ¿Qué hacer con eso? Pues hay que brindarles estabilidad, hay que brindarles bienestar, pero junto con pegado, de la mano, ¿quiénes van a ocupar ese vacío dejado por la población masculina que se vio más diezmada que la población femenina por esta pandemia? Pues básicamente las mujeres. O sea, las mujeres dan ese salto de, de- 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 dejan de ser ese ser débil en todos los sentidos de la palabra, o sea, ese ser de constitución débil que a lo largo de la historia ha sido y que sobre todo la ciencia del siglo XIX afianzó esa representación de la mujer como ser dependiente, débil, propensa a la enfermedad y propensa a la flaqueza, pues de repente ahora se convierte en una de las fuerzas productivas más importantes del mundo de principios del siglo XX. Ya, En Estados Unidos, eso fue oro para ellas porque eso les valió la posibilidad de que accedieran al voto. Pues, ¿quiénes son las únicas que pueden trabajar? Las mujeres. ¿Y quiénes son las únicas que podrían después? Ellas también, ¿no? ya, Y aparte, para rematar, pues nada, su salario aumenta. ¿Por qué? Pues porque no hay mano de obra. sí, Entonces, esas son dos consecuencias importantes de la pandemia del siglo XX. Y una tercera es que el mundo de entonces, los países de entonces, se dieron cuenta de que así como era muy importante permanecer unidos para detener la amenaza de una conflagración mundial como fue la Primera Guerra Mundial, pues también era muy importante unirse para eliminar los males causados por agentes infecciosos. La Liga de Naciones, en ese sentido, da lugar a la Organización de la Salud, que para la década de los 40, creo que en 1948 más o menos, se convierte en Organización Mundial de la Salud, al amparo de la Organización Nacional, a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? O sea, esas son consecuencias muy, mm, muy fuertes, son derroteros que tomó la pandemia o que dejó la pandemia del siglo XX, ¿no? claro. Y después de ahí Ah, viene, y perdón, y el papel de la prensa, el papel de la prensa también como manual de salud, eso claro, apunto también. sí, ¿cuál fue el papel de la prensa ahí durante la gripe española? Pues en términos de manual de salud, o sea, la función era mandar el mensaje a la población de que tuviera ciertas precauciones, como que no escupiera o que tuviera distanciamiento social o que se cubriera, se protegiera la boca, que fuera a tal punto de reunión para, si se sentía mal. Concretamente estoy hablando, por ejemplo, de los asilos de ancianos,
cuando en un asilo de ancianos en Estados Unidos se reportaba que un adulto mayor estaba enfermo, pues se canalizaba inmediatamente a uno de los hospitales disponibles, ¿no? La prensa se encargaba también de anunciar eso, que la gente se quedara en sus casas, o sea, fue un manual de prevención, por así decirlo. Prensa, pasquines, la palabra escrita tuvo esa labor y desempeñó esa labor en medio de la pandemia. Y fueron obedecidos, fueron, o ya existía, yo creo que esta parte social, como aquí, ahora, pues es que es a nivel global también, a nivel mundial, el que nos dicen la distancia, el cubrebocas, el aseo regularmente, y ya existía esa negativa o ser un poco contrarios a las normas, y no obedecían como hoy en día lo estamos haciendo con esta nueva pandemia que es el COVID. Claro, no, sí, de hecho sí. Este, eh, Había multas para quien no cumpliera con cada una de esas disposiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, que es como uno de los casos más documentados, yo les decía hace un momento, una de las exposiciones era no escupir, así, literal, escupir en la vía pública, como de repente hemos llegado a ver, ¿no? Si eso llegaba a pasar, inmediatamente eran detenidos y puestos a disposición de la autoridad y generalmente se les multaba con $1. Había ese tipo de, comportamiento no esperado por parte de las disposiciones sanitarias, ¿no? O sea, también estamos hablando de que se prohíben reuniones masivas, se cierran teatros, se cierran escuelas, se cierran iglesias, y hay multa para quien no, ya hay castigos para quien no acate esas medidas, ¿no? Pero no solamente en el brote de gripe española, esa, ese rechazo de la población a cumplir con las ordenanzas sanitarias es también un fenómeno histórico súper interesante de documentar, eh, y que nos habla mucho como historiadores y etnohistoriadores de cómo el nivel de la vida cotidiana y el nivel bueno, mi vida cotidiana junto con categorías como cultura popular o cultura subalterna, siempre va a un ritmo muy diferente a la rutina de la élite, ¿no? A la rutina de lo político, a la rutina de lo sanitario, a la rutina de lo institucional. Siempre van en posiciones muy desfasadas, ¿no? Eh, Pasó con la vacuna, pasó, bueno, con este tipo de ordenanzas, pasó cuando se demostró que las infecciones eran causadas por agentes pequeñísimos, invisibles al ojo humano. O sea, mucha gente no lo entienden, no lo comprendió y no acató, ¿no? La vacuna es uno de los casos muy, 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 muy documentados y más divertidos bueno, de realizar, ¿no? Pero sí, indudablemente, sí, nunca faltó esa aversión a cumplir con las normas sanitarias, ¿no? Y había multas y castigos, insisto. Claro, ¿qué sucede entonces hoy en día con el COVID, que es la nueva pandemia o la actual pandemia en la que no hemos podido tampoco mitigarla o apagarla o disminuir la curva, como tanto se dice, por lo mismo, ¿no? Porque no somos capaces de seguir estas normas y esto hace igual una vacuna que no llega y que tanto podría tardar, porque incluso dicen que las vacunas pues no pueden ser tan rápidas, pero igual por la modernidad en la que vivimos o lo avanzado de la tecnología, ahora estas nuevas vacunas pues se hacen mucho más rápidas. Claro, sí, tiene que ver con una agenda geopolítica
detrás también, ¿no? Es un factor de explicación, por supuesto, pero bueno, haciendo como más hincapié en lo primero que dijiste, Ajá, sí, o sea, el rechazo a la autoridad, la nula comprensión o la poca disposición más bien a, a acatar esas normativas sanitarias es también algo que ha ido mucho, muy de la mano con este tipo de fenómenos, ¿no? Y mucho tiene que ver, pienso yo, con el hecho de que la medicina científica, la medicina ortodoxa, ha dejado mucho que desear en opinión de la masa, en opinión del populacho. E insisto, hablo desde mi nicho, hablo desde una mirada histórica. Eh, o sea, cuando se presentan este tipo de eventos, lo que la gente espera es algo más que cobrar la salud. Es una explicación de ver hasta o más bien que tiene que ver también con aliviar el interior, aliviar el espíritu, aliviar el alma. claro. Y la medicina científica se queda muy corta en ese sentido porque no dispone de técnicas ni herramientas para tratar ese tipo de malestares y no tendría por qué, porque bueno, su objeto de su nicho, su campo de acción es otro. Eh, y entonces, como muchas de estas medidas son dictadas desde esa mirada científica, desde esa mirada de la medicina alópata, la gente no, eh, eh, no es relevante, e insisto en términos históricos, ¿no? O sea, da lo mismo que vayas con un doctor a que te tomes algo por otro lado o a que nada más descanses o a que no te sugestiones, o sea, el médico todavía hoy en día, desde que hizo su aparición como médico cirujano con una mirada anatomoclínica aprendida en Francia en el siglo XVIII, o sea, ese médico no, tanto ayer como ahora, sigue sin gozar de la confianza del público. Goza del cobijo del aparato estatal, por supuesto. Mencioné hace un momento que es una figura de poder, por supuesto. Desde el último tercio del siglo XIX, la acción política se medicalizó. Por esto quiero decir que los médicos insertan en la estructura política estatal y empiezan desde ahí a dictar normas y disposiciones, pero frente al público, frente al grueso de la población, frente a las muchedumbres, frente a la mayoría, el médico necesita todavía hoy algo más que un título universitario y algo más que sus conocimientos para convencer a la población de que él es la mera neta del planeta, ¿no? Y aunque así fuera, la gente no, vamos, repito, no muestra un menosprecio hacia la labor del galeno alópata, científico, anátomo clínico, ¿no? Es un fenómeno histórico muy presente. Es un fenómeno de largo aliento, por así decirlo, un fenómeno de siglos, y que se hace evidente y que se hace agudo desde finales del siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XIX, ¿no? El médico es una figura de poder, pero vamos, sin la confianza del público. Claro, claro. Mucho tiene que ver por ahí, pienso yo. Ya. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, todavía esta pandemia le falta mucho todavía quizá todavía esté en el desarrollo y para que termine entonces, pues aún continúa todavía esto, todavía le falta ahí, tú como ojos de tu historiador y pues también como viviendo y sobreviviendo a esta pandemia. Yo creo que sí. Eh, yo creo que ya hay camino andado, pero sin embargo no es el final. No es todavía.
el fin de esta situación. Eh, ¿A qué voy? O sea, voy al hecho de que en la medida, yo lo veo así, este tipo de situación, como lo estamos viendo en esta emisión, no es nueva, ya ha ocurrido y altos costes pues ha cobrado. Acabamos de mencionar unas cuantas pandemias, ¿no? La primera peste de viruela, la peste antonina, ¿no? La peste bubónica, la viruela, el cólera morbo, la gripe española, ahora el coronavirus. O sea, esto no es nuevo. Lo que sí es preocupante, desde mi punto, insisto, hablo respondiendo a tu pregunta, lo que sí es preocupante es que mientras los sistemas sanitarios se encuentren despedazados, por despedazados me refiero a que los sistemas sanitarios responden más a un interés económico y político que a un interés meramente humanitario y social. eh, Difícilmente va a haber una buena salida, difícilmente pronto, una buena salida pronta, ¿no? O sea, sistemas sanitarios en donde la medicina que se practica no es la medicina que necesitamos nosotros, sino una medicina que responde a intereses financieros en donde las farmacéuticas son y en donde el cuerpo en ese sentido y la enfermedad y la salud están reducidos a meras mercancías. Ya poniéndonos muy marxistas, pero no estoy. eh, Difícilmente va a haber una salida pronta, ¿no? Mientras los sistemas sanitarios, mientras los sistemas de salud, mientras no en la medida en que el interés siga privilegiando lo político, lo económico, a algo más humanitario, algo más social, ¿no? Eh, Mientras la medicina que se practica desde el siglo XIX hasta nuestros días es una medicina que sigue respondiendo a intereses político-económicos y no a una medicina más orgánica, más humana, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que le comenté, hace un momento, ¿no? El médico es rechazado porque el médico la medicina que practica el doctor es una medicina sin alma, es una medicina que no sirve en términos históricos y siempre, poniendo énfasis en la masa, en el populacho, ¿no? Claro, Eh, y esto es así, vamos, la mercantilización de la medicina, del cuerpo, de la enfermedad, de la salud. Es también un fenómeno que se inserta dentro de otro histórico igual de largo aliento, ¿no? Que tiene que ver con un sistema de pensamiento liberal, que tiene que ver con aquello que Hobsbawm denominó como la Revolución Francesa siendo engullida por la Revolución Industrial. Esto es, lo político siendo lo humanitario, bueno, no sé, lo político siendo engullido por lo económico, ¿no? Pero en donde lo político sigue siendo un actor fundamental. Las personas, eso no importa, no importa sencillamente producir y generar y la salud es una mercancía más, ¿no? Es una cuestión que también pasa muy, muy desapercibida en ese sentido, ¿no? claro, claro. Pues entonces Y en todavía, donde los sistemas de salud, sí, claro, perdón, y con eso ya, voy al punto en donde los sistemas sanitarios pues están siendo han sufrido un proceso de desmantelamiento, ¿no? Y ahora es lo privado lo que permea en ese sentido, ¿no? O sea, por eso yo digo que no veo una salida pronta a la situación. Y más si tomamos también a las farmacéuticas como actores, explicaba yo hace un momento, como actores fundamentales de ese proceso
de mercantilización de la salud y del cuerpo y de la enfermedad. Claro, claro. Entonces, pues bueno, de todos modos hay que poner nosotros nuestra gran parte y obedecer a lo que nos indican. De verdad, muchísimas gracias, Iván, por esto y pues bueno, de verdad que sigan a Iván. Él está en Twitter como @IvanGarrido2020 y él, pues bueno, yo le comentaba a tu hermano que te íbamos a poner como el señor de los hilos, ¿no? Porque hace unos hilos fabulosos de acuerdo a todas estas enfermedades y un poco también de algunos datos muy, muy importantes en cuanto a lo insalubre que éramos o que era en estos tiempos y que ha ido transformándose, ¿no? Porque, pues bueno, la modernidad ha llegado. Pero ¿cómo ves esto del Señor de los Hilos? Parece una, es gracioso. Sí, y Gracias. por eso hice una encuesta en las redes, ya en el miércoles pasado. Pregunté acerca de si la gente estaba dispuesta a leer o no los hilos, porque hay a veces que el tweet es como de lectura rápida, ¿no? 180 caracteres y quieres leerlo rápido. Pero hay a veces algunas cuentas que se dedican a hacer hilos, como lo haces tú, y yo decía qué tan conveniente es, pero me decían ellos, ya ves que hay de todo, los que sí les gustan, los que no, que cuando el hilo es interesante, pues por supuesto que lo leen. Ujú. ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, sí, yo en mi caso, bueno, afortunadamente, creo que he tenido, no creo, sé que he tenido una respuesta muy bonita por parte de los usuarios de Twitter. Ajá, Eh, yo comencé esa cuenta como mero hobby. Eh, Soy tesista y bueno, eso fue y me funge, me sirve a mí como una especie de escape, ¿no? O sea, de repente llega un momento en el que como buen tesista, y ahorita más que nunca, porque no hay archivos, pues uno está así sí, saturado de muchas cosas. Y, y ya mi hermano me había hablado de Twitter, me había hasta dado su arroba, ¿no? Su cuenta. Sígueme, pues yo no tenía Twitter. Me dijo, es una red muy buena y nada. Yo, entre varias cosas, pues no me animaba hasta que en abril del año pasado me animo a abrirlo y, y empiezo a publicar un hilo, ¿no? Mi primer hilo fue de una semana, hasta que ya, me regaña mi hermano, ¿no? Me dice, no, ¿cómo una semana? Un hilo es así. Entonces, bueno, para no hacer el cuento corto, digo largo, ajá, eh, he visto en esa cuenta y he visto en esos hilos una manera de divulgar y de dar a conocer un poco lo que yo sé, lo que yo hago en mi campo de especialización, que es la historia social de los procesos de enfermedad y de sanar, de las terapéuticas, de las reacciones sociales frente a la enfermedad. Eh, lo encuentro muy ameno, lo encuentro divertido, me ha generado, bueno, me ha brindado dos oportunidades para publicar, tres, que agradezco muchísimo. O sea, me ha abierto algunas puertas y en ese sentido, eso, aunado a la respuesta del público y a que a veces de repente son unos retweets muy bonitos o me hacen unas preguntas o simplemente un comentario, nada, pues me animo a seguirlo manteniendo y a seguir redactando hilos que sean rigurosos y de calidad y principalmente que no aburran y que no pues les parezca chocante a los que me leen y en ese sentido procuro hacer hilos pequeños, ¿no? Cuando encuentro un tema que no puedo resumir en 10 hilos, porque para mí eso ya es mucho, ajá, pues lo hago en partes, ¿no? Entonces, quienes me han seguido de repente ven que tal cosa, parte uno, tal cosa, parte dos. exacto. Eh,
Y nada, yo agradezco mucho a todos los que me siguen y bueno, espero que no se aburran con esos hilos. claro que no, y por eso tengo que usar que vas a ser el señor de los hilos. Iván Garrido es hermano de tu residente, de Alejandro. Pues otra persona que también conoce mucho y mucho más del centro histórico, y le da como la patadita a Iván para empezar con estos hilos. Y de verdad, cuando son interesantes, sí, sí los leemos. Lean los de Iván, conózcanlo y van a ver que les va a interesar. Muchísimas gracias, Iván. Buenas noches. Y yo creo que esta información es muy útil hoy en día y que vean un poco también acerca de los antecedentes o todas las pandemias y epidemias que ha habido durante la historia, cómo fueron socialmente, como lo abordas tú, y pues que aún nos falta mucho, pero también nosotros debemos de poner como esa parte, ¿no? Ese granito de arena. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por considerar mi opinión en bueno, en estos tiempos, por considerarme relevante, por brindarme el espacio y en efecto, o sea, también hago lo que hago en esa cuenta de Twitter porque como historiador, decía Hobsbawm en uno de sus libros, ¿no? Me parece que es en la era del capital, en su trilogía de las eras, que si uno como profesional, uno como historiador quiere justificar el dinero y los recursos que la sociedad destina a la investigación, pues uno no tiene que obligarse a escribir para esa sociedad, para los demás, para los que financian a uno, a través de becas, través de fundaciones, a través de lo que sea. Y yo le creo. Entonces, es una manera de retribuir esa atención, todo eso que yo he recibido, ¿no? Es dar un poco de lo que yo he recibido a lo largo de mi formación. También, para contribuir un poco a la comprensión de que estas situaciones requieren más que medidas políticas, requieren también acciones de carácter social, requieren de acciones en conjunto, requiere de una, vamos, de adoptar un posicionamiento como colectividad y de que si algunos o uno no coopera o si no está ese canal de salir adelante todos y de jalar para un mismo lado y de tener un objetivo en común, un objetivo clave, pues difícilmente, ¿no? Entonces también eh, va por ahí mi participación en el Twitter, ¿no? Y nada más. Claro, Y de que es un fenómeno histórico, la enfermedad son fenómenos históricos. sí, sí, por supuesto. Vamos pues ya a terminar el programa. De verdad, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos. Y pues bueno, en este programa especial sabatino, pandemias y epidemias de la historia, pues para hacer como esa remembranza de que ha habido varias, nos hemos tardado en subsanarlas, pero así yo creo que también el COVID va a pasar a ser historia y vamos a hablar después de él, ¿no? De sus consecuencias y de cómo nos fue, y pues seremos partícipes de ellos. Sí, claro que sí. Gracias, Bueno, Iván. nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, amigos, nos despedimos. Y pues bueno, esto fue un programa más de Crónicas de Banqueta, y ahora que fue un programa especial, pandemias y epidemias de la historia. Los espero, pues, para la siguiente. Cuídense mucho y hasta luego. Buenas noches.